Hola, soy Lesandriques, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablaros de cómo planificar vuestra novela. Y... Mai quería salir hoy en el vídeo. ¿Y qué es lo principal de planificar vuestra novela? Lo primero que tenéis que tener claro es qué tema queréis tratar. O sea, por ejemplo, quiero tratar un tema social, quiero tratar una novela de fantasía, quiero tratar un tema de suspense. Dependiendo de cómo sea vuestra novela, puede desarrollarse de una manera u otra. ¿Cuál es la estructura más normal que puede verse en cualquier novela? Planteamiento, nudo y desenlace. El planteamiento es algo que tenéis que tener muy claro. Tiene que haber al principio un impasse, un punto en el que el lector entienda por qué la novela se está escribiendo en este instante, o sea, en el preciso instante del presente de la novela. ¿Por qué comienza aquí la historia? ¿Por qué no comienza en un año antes? ¿Por qué no comienza 2 años después? Tenéis que plantear qué sucede, qué cambia o qué transcurre para que la novela empiece en ese punto de partida. Esto hay muchas novelas que se lo saltan, que directamente comienzan con el punto de desenlace y luego van para atrás. Pero normalmente la estructura de cualquier novela es planteamiento, nudo y desenlace. El planteamiento lo que tenéis es que describir la situación actual en la que se encuentran vuestros personajes. Por supuesto tenéis que decir qué personajes quiero que aparezcan en esta novela. ¿Protagonista? ¿Hay un antagonista? ¿No hay? ¿Hay coprotagonistas? ¿Un grupo de protagonistas? Puede ser simplemente el narrador quien esté contando una propia historia. Para el tipo de narrador, el punto de vista, haremos otro vídeo, pero ahora vamos a desarrollarnos en lo que es la estructura de una novela. El planteamiento también puede contener el principio del mundo, el comienzo de dónde está, en qué situación está tu novela respecto al mundo. ¿Es la Tierra en la actualidad? Puede ser la Tierra en una fecha anterior, puede ser un planeta totalmente inventado, puede ser una realidad paralela de la propia Tierra, dependiendo del tipo de novela que elijáis. Normalmente en las novelas de fantasía se inventan un mundo totalmente aparte, es lo que suelo yo hacer, por la comodidad de que al no tener ninguna similitud o no es la Tierra, puedes inventarte absolutamente todo. Puedes inventarte el sistema de gobierno, puedes inventarte incluso un bestiario, una fauna propia, cultura propia, lo cual es un trabajazo. Todo esto es lo que se conoce como el world building, como el workbook de los escritores, donde tienes que desarrollar si hay animales específicos en tu zona. Y esto ya no solo cuando sea de fantasía, si estás creando algo real y por ejemplo lo ambientas en un país extranjero, yo que sé, Argentina, o Perú, o Italia, o China, o Tailandia, o Marruecos, cualquier país extranjero o incluso el propio. Si lo estáis desarrollando en una ciudad a lo mejor en la que vivís, a lo mejor tenéis más información, pero aún así tendréis que investigar, aún así tendréis que decir, oye, pues a lo mejor, ¿qué fauna hay? ¿Qué animales se dan en mi localidad? ¿O qué clima suele hacer? Todo esto es importante, parece que no, pero es importante. Y... Fíjate que voy a... Y todo esto es importante. Entonces, ya comenzamos con el nudo. El nudo es lo que es la trama intermedia, es decir, cómo se desarrolla dicha trama.
Si por ejemplo el personaje comienza que ha habido una muerte en su ambiente, entonces ahí comienza su aventura, por así decirlo, su narrativa de la novela, o por ejemplo ha habido una revolución, ha habido una crisis económica, ha habido la llegada de una persona de afuera, cualquier punto de inflexión puede servir para el planteamiento. Bueno, pues el nudo trata de desarrollar eso. ¿Qué conflictos, qué objetivos tiene que superar o no va a poder superar tu protagonista? Y finalmente, voy a dejar en la bonita. Puede ser. Perdonad. Finalmente, ya teniendo este nudo, creo que es lo más importante. ¿Qué tramas o subtramas se desarrollan en mi novela? ¿Son importantes? ¿No son importantes? Aquí juega mucho el papel de los personajes y os recomiendo el vídeo que ya subí de cómo crear a vuestros personajes, que os lo pondré en la descripción. Porque todo va enlazado, no puedes hacer una cosa sin la otra. No puedes hacer una novela sin personajes, tiene que haber al menos uno, aunque sea el narrador, el propio narrador de la novela. Entonces tenéis que estar muy centrados en el desarrollo de la trama, de a qué punto quiero llegar, qué mensaje quiero transmitir, qué quiero contar con esta novela, porque a veces no basta con expresar tu idea que tengas en el papel, sino que quieras expresar algo, que quieras denunciar algo. Esto también es muy importante, introducir mensajes de crítica o de visibilidad, o sencillamente a veces también de diversión. A veces esto es casi tan importante como la crítica, ¿no? Entonces, cuando ya llegáis a este punto, tenéis que plantear el desenlace, o sea, el final de vuestra novela. Esto suele haber siempre en dos tipos de finales. Uno, cerrado y dos, abierto, ¿vale? Normalmente los finales cerrados pues termina la historia y ya está. Y el final abierto siempre da indicios a que puede haber o no una continuación. Es como un suspiro, por así decirlo, como un segundo aliento de dejarlo en pausa y que el propio lector se cree su propio final. A mí los finales abiertos no me suelen gustar mucho, pero depende cómo estén escritos, pueden ser muy buenos. Porque a veces los finales cerrados, lo malo que tienen es que no te explican lo que ha sucedido con este personaje o este otro personaje, que a lo mejor se han quedado en tal punto de la trama y no han llegado hasta el final de la trama y ya no se sabe más de ello. Tened mucho cuidado con esto. Todos los personajes que creéis, si no llega hasta el final de la trama, es que no son necesarios. Quitarlos. No sirven que tengan una función en la trama y luego ¡pum! Porque si no llega al final es que no son necesarios. Si no llega al final de la trama, ese personaje no es necesario, por lo tanto se puede eliminar en cualquier momento de la trama. Retomando con el desenlace, normalmente suele haber un caos, suele haber una confrontación con el enemigo, con el supuesto enemigo, antagonista o con aquello que quiere pelear contra aquello que quiere pelear el antagonista. Este es el clásico viaje del héroe. Este es el clásico viaje del héroe. Esto quiere decir que comienza una aventura y tiene que enfrentarse al final a su mayor enemigo. A veces tu mayor enemigo puede ser tú mismo, puede ser cosas que tengas dentro de tu mente. Este también es un tema a explorar que puede ser muy interesante. Os voy a poner dos ejemplos de una estructura muy bien hecha, ¿vale? Por ejemplo, si sois más de, por ejemplo, de crear sagas, os recomiendo El portal de los elfos. Esto es de fantasía. Si no queréis algo de fantasía, os recomiendo... Este lo conocéis, creo que todo el mundo, Los hombres que no amaban a las mujeres. El primero, este es Millennium. El bueno, el Millennium bueno, el de Stieg Larsson, ¿vale? El otro no cuenta. El otro no cuenta, Stieg Larsson es el que cuenta. Luego, ya no hay más
más libros después de Stieg Larsson, ¿vale? No existen esos libros para mí. Para mí Millennium es un clásico ejemplo de cómo hacer un tramado de novela bien. Planteamiento, qué es lo que surge, por qué acude la protagonista, nudo y desenlace. Y además encadena con el siguiente libro. Y el tercer libro es perfecto. Termina con un final abierto maravilloso. Así que a partir del cuarto del Millennium no lo leáis, por favor, no cuentan. Los 3 primeros de Stieg Larsson. Otro gran ejemplo de fantasía, este es de una amiga mía, que se llama Laura Campo. Se llama Cero y Cenizas y es un claro ejemplo de, por ejemplo, si sois más de novela, o sea, de un único libro, de una única novela, de cómo comenzar y finalizar una trama bien. Bien. Más ejemplos. Tengo un montón. Tengo un montón. Este siempre lo he querido sacar. Vale. Si no lo habéis leído nunca, el cuento número 13. Este es un claro ejemplo de cómo hacer un planteamiento no desenlace y no necesariamente que tenga que ver con el clásico viaje del héroe y aún así hacerlo bien. Bueno, os he puesto estos 3 ejemplos para que veáis cómo se hace una novela, cómo se plantea una novela. Y si tenéis alguna duda, alguna sugerencia para este vídeo, pues me lo podéis poner en los comentarios. Si os gusta ya sabéis cómo va esto. Le dais al like y os suscribáis. Hasta luego, Silisántricas.